¿Debe la religión involucrarse en la política? En todo el mundo, muchas personas que afirman seguir a Jesucristo están muy metidas en la política. Algunos apoyan a ciertos candidatos y algunos partidos políticos para promover sus valores religiosos y morales. Por otra parte, los políticos se valen de las cuestiones morales y sociales para ganarse el apoyo de algunos grupos religiosos. Y a veces algunos líderes religiosos se presentan como candidatos a un puesto político. Incluso algunos países tienen como religión oficial a una religión considerada cristiana. Pero, ¿qué piensa usted? ¿Deberían los seguidores de Jesucristo involucrarse en la política? ¿Qué hizo Jesús? Él dijo, yo les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo les hice. Juan 13:15. Veamos qué ejemplo dio Jesús en asuntos relacionados con la política. ¿Participó Jesús en cuestiones políticas? No. Jesús nunca se metió en las cuestiones políticas de este mundo. Jesús no buscó poder político. Cuando el diablo le ofreció controlar todos los reinos del mundo, Jesús rechazó ese poder sobre los gobiernos humanos. La nota dice, cuando Jesús rechazó esta oferta, no estaba negando que el diablo tuviera autoridad sobre los gobiernos humanos. De hecho, más adelante lo llamó el gobernante del mundo. Juan 14:30. Fin de la nota. En otra ocasión, la gente se dio cuenta de que Jesús podría ser un gran líder y trató de presionarlo para que se metiera en la política. Pero Jesús, que sabía que estaban a punto de venir para llevárselo a la fuerza y hacerlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Juan 6:15. Jesús no hizo lo que la gente quería. Siempre se negó a involucrarse en la política. Bueno, hay que mencionar algunas cosas importantes aquí. Primero, ahí dice la pregunta, pero ¿qué piensa usted? Bueno, ¿qué pienso yo en lo personal? Le voy a dar mi opinión acerca de si las religiones o los temas religiosos deberían involucrarse en la política. Yo creo que no deberían involucrarse con los partidos políticos. Esa es mi opinión. Que los religiones, que los grupos religiosos, que las sectas, las más de 4.000 religiones en el mundo, y principalmente las más grandes, no deberían estar involucradas con partidos políticos. ¿Por qué? Bueno, porque creo que acá hay un error. Esta gente que se jacta de hacer grandes investigaciones y hablar mucho acerca de su gran sabiduría, acerca de los temas y sus revistas son las más leídas de la historia del universo, del mundo mundial. Bueno, la política es la actividad humana orientada a tomar decisiones grupales. La política se entiende como el poder para poder organizar una sociedad. El objetivo principal o primordial de la política es resolver conflictos de manera pacífica y distribuir recursos para garantizar el bien común. Quédese con eso, ¿eh? ¿Qué es la política? Porque a veces cuando nos referimos a política siempre nos imaginamos a un tipo de traje y corbata hablando frente a un atril con una muy mala oratoria, pero muy populachero, ¿no? Gritando y arengando y no digo que esté mal arengar, hay gente que lo hace y lo hace muy bien, ¿verdad? Pero no, no es eso, es que la política, señores JW, y a usted que me escucha, la política nos afecta a todos. Por eso yo siempre he estado en contra acerca de eso que nos enseñaron cuando éramos niños y hasta hace unos 10 15 20 años atrás, siempre nos repetían los mismos. Por eso nos jinetearon y con perdón de la expresión, nos han cogido eternamente, porque siempre nos dijeron tres cosas importantes. ¿Se acuerda usted? Con la familia, con los amigos. Nunca discutas de tres cosas: política, religión y fútbol. Y en los últimos tiempos hemos comprobado que esas tres cosas están tremendamente relacionadas, sin mencionar que el poder en un estado se divide en muchas partes y hay tres partes muy importantes. El fútbol lo voy a poner con el poder económico, ¿sí? Luego está el poder político y luego está el poder religioso. Y esos tres están tremendamente entrelazados siempre. Pero no deje usted de prestar atención a este consejo. Por favor,
involúquese en política. Lo he dicho desde hace años en mi canal, siempre he pensado eso y por eso es que nosotros, a pesar de que usted que me escucha y yo somos personas que tenemos cierto grado de inteligencia, todos somos inteligentes en algo, todos somos capaces para algo, pero las sectas no se apoderan de las personas porque sean ignorantes. Las sectas se apoderan de las personas, ya lo hemos considerado y no quiero tocar ese tema, por otros factores, ¿verdad? Entre ellos los emocionales y porque nos encontramos vulnerables en alguna parte, ¿no? En algún aspecto de nuestra vida. No es porque seamos brutos, ignorantes, no, no es por eso, ¿sí? El tema es que nos han metido en la cabeza, nos han taladrado la cabeza haciéndonos pensar de que no debemos involucrarnos en política. Usted debe conocer, debe estudiar, debe politizarse. ¿Cuál ha sido el éxito? A pesar de que tenemos muchas cosas en las cuales mejorar en México en los últimos años, el éxito de mi país, también Uruguay en muchos aspectos, es ganar esa batalla cultural poco a poco. Es tener conciencia de clase, es tener conciencia política, es saber y hablar y debatir y conversar y discutir de manera respetuosa acerca de temas políticos. La política no es solamente para esos 128 senadores y 500 diputados y los regidores y los presidentes municipales y los gobernadores y el presidente. No, no. La política nos afecta a todos. La política se afecta a su vida cotidiana. Por eso en las democracias la gente va a votar, ¿verdad? Porque si usted sigue permitiendo de que las demás personas tomen decisiones por usted, ahí estaremos en un grave problema, porque usted la política lo afecta a usted cuando se vaya a pensionar, la política lo afecta a usted cuando va al médico, la política lo afecta a usted cuando anda por las calles llenas de baches o las calles que estén en buen estado, la política afecta a usted en los impuestos que pague, la política le afecta a usted en la inflación, la política lo afecta a usted en todo, en el precio del combustible, en el transporte público, en el empleo, en las prestaciones laborales, en derechos, en las leyes que se autorizan o no se autorizan o se derogan, en todo aspecto de su vida lo afecta a la política. Pero no pierda de vista esto, ¿verdad? Dice que la política es un arte de resolver conflictos de manera pacífica y distribuir recursos para garantizar el bien común. Ahí viene la segunda política. ¿Qué opino yo acerca de si las religiones deberían? No. En mi opinión, las religiones no deberían involucrarse con partidos políticos, aunque sí deberían involucrarse en política porque los afecta y los testigos de Jehová lo hacen. En unos momentos vamos a conversar un poco más acerca de eso. ¿Deberían los seguidores de Jesucristo involucrarse en la política? En la política sí, con los partidos políticos, en mi opinión no. ¿Qué hizo Jesús? Dice ahí que yo les he dado que hagan lo mismo que yo hice. Y aquí nos hace ver la JW como que Jesús jamás se involucró en política. ¿Qué dijimos aquí que es la política? No es un tipo de traje y corbata hablando y arengando. No era Poncio Pilato en su momento, no era. No. La política es el arte de poder organizar a una sociedad para resolver sus conflictos y buscar el bien común distribuyendo recursos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en su tiempo? En mi opinión, siempre lo he dicho, Jesús fue el primer delegado sindical, si es que existió, y bueno, hay datos históricos que muestran que sí existió un tipo así. No que sea milagroso, ni mucho menos, ni que sea el Hijo de Dios, pero un tipo que arengó, un tipo que revolucionó al lugar donde él estaba viviendo y que tuvo muchos seguidores que siguieron con su misma filosofía y otros no, como es el caso de Pablo, por ejemplo, que también se involucró políticamente en los asuntos. Pero Jesús fue un revolucionario de su época. Entonces que digan que Jesús no se involucró en política porque él dijo a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, por supuesto que él revolucionó a su tiempo. Él tenían la esperanza en él por eso, por un líder político que pudiera resolver los conflictos de los judíos al estar bajo la opresión romana. Continuemos. Jesús no tomó partido en cuestiones políticas. Por ejemplo, Importante acotar también. Dice que Jesús jamás tomó partido. Le dijo de todo, todo el tiempo. Insultó, exhibió, ridiculizó, enfrentó, confrontó, en mi opinión, de manera valiente, al poder político y educativo y económico de su época, que era la religión judía. No me digas, testigo de Jehová, de que Jesús y Pablo no se involucraron y no eran agentes políticos de su época al modo de su época, claro está. No me digas eso. a los judíos de los días de Jesús les molestaba tener que pagarles impuestos a las autoridades romanas. Y además, esos impuestos les parecían injustos. Pero cuando intentaron que Jesús tomara partido, él no quiso meterse en ese debate.
Simplemente les dijo, páguenle a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Marcos 12, 13 a 17. Él se mantuvo neutral, pero también dejó claro que había que pagar los impuestos que exigían las autoridades romanas civiles que representaban a César. Claro, la obediencia a las autoridades civiles tenía un límite. Nadie podía darle al Estado cosas como su devoción y su adoración, porque le pertenecen a Dios. Jesús promovió el reino de Dios, un gobierno celestial. Él no se involucró en la política porque sabía que los gobiernos humanos no serían capaces de lograr lo que Dios quería para la tierra. Eso solo lo conseguiría el reino de Dios. Él también sabía que Dios no iba a usar a los gobiernos humanos, sino que los reemplazaría por su propio reino. ¿Participaron los cristianos del primer siglo en cuestiones políticas? No. Los discípulos de Jesús obedecieron su mandato de no ser parte del mundo. Siguieron su ejemplo y se mantuvieron alejados de la política. En vez de meterse en estos asuntos, se concentraron en hacer la obra que Él les había mandado: predicar y enseñar las buenas noticias acerca del reino de Dios. Mateo 28, 18 a 20 y Hechos 10, 42. Para los primeros cristianos, la obediencia a Dios era lo más importante en su vida. Pero también sabían que tenían que respetar a las autoridades civiles. Por eso obedecían las leyes y pagaban los impuestos. Es verdad que no se metían en la política, pero sí se beneficiaban de la protección legal y los servicios que daban los gobiernos. ¿Qué dicen los historiadores sobre los primeros cristianos y la política? Los cristianos rehusaban desempeñar ciertos deberes de los ciudadanos romanos. Se negaban a ocupar puestos políticos. On the Road to Civilization. A World History. Camino a la civilización. Historia mundial. De Albert K. Haeckel y James G. Sigman. Página 238. No existe la más mínima evidencia que nos permita pensar que Jesús tuviese ambiciones militares o políticas, y lo mismo aplica a sus discípulos. Jesus and Judaism. Jesús y el judaísmo, de E. P. Sanders. Página 231. Para un cristiano, su religión era algo aparte de la sociedad política y superior a ella. Debía fidelidad primero a Cristo que al César. César y Cristo, de Will Durant, traducido por Luis Tobío. Página 404. El apóstol Pablo se valió de sus derechos como ciudadano romano durante su proceso judicial, pero nunca se dedicó a influir en las cuestiones políticas de su tiempo. Aunque creían que era su deber honrar a las autoridades, los primeros cristianos no creían que debían intervenir en política. Beyond Good Intentions, A Biblical View of Politics. Más que buenas intenciones. La visión bíblica de la política. De Doug Bandow. Páginas 122 y 123. Reinaba una convicción generalmente sostenida por los cristianos, de que ninguno de ellos debería ocupar puestos de poder en el Estado. A principios del tercer siglo, Hipólito dijo que la costumbre establecida entre los cristianos exigía que un magistrado cívico renunciara a su puesto como una condición para poder ingresar como miembro de una iglesia. Historia del cristianismo. Tomo 1 de Kenneth Scott Latourette. Traducido por Jaime y Lemuel Quarles. Página 309. Bueno, yo creo que acá ellos confunden varias cosas, el involucrarse en la política con el tener un puesto político. Por ejemplo, pongamos como ejemplo a México. México tiene personas relacionadas con religiones o con sectas religiosas o con religiones tradicionales, como usted la quiera llamar, grupos religiosos que estén en puestos políticos, sí.
No hay evidencia de que, por ejemplo, en México al menos un testigo de Jehová o un importante miembro de testigo de Jehová está relacionado en algún puesto político. ¿Por qué? Porque en eso sí usted concordará conmigo que los testigos de Jehová en ese aspecto sí es a favor de ellos. Ellos, es más, desalientan el voto, ¿verdad? Un derecho que tenemos todos en una democracia y que no afecta en lo más mínimo porque ya hablamos de que la política en realidad es una forma de organizar la sociedad y distribuir recursos y buscar el bien de todos. En realidad no hay nada malo. Pero esta gente confunde, por ejemplo, a Pablo, ¿no? Que dice Pablo nunca, siempre creía en los políticos, en la política. Pablo fue un vivo. Pablo, yo lo compararía a Pablo como los empresarios del día de hoy, ¿verdad? Y los vivos estos, que ven una oportunidad en un grupo, en un sector de la sociedad para tener un negocio y vivir de él. ¿Por qué digo esto? Porque mire, aquí, por ejemplo, en mi estado, en Puebla, se ve mucha gente que habla muy mal de los políticos. O sea, yo jamás me involucré en los políticos, los vividores políticos. Y sin embargo, tiene empresas, recursos invertidos y tiene muchas, muchas ganancias por concesiones y ayudas que le dan esos políticos. Es decir, el político es el que aparece y da la cara, el que se lleva las mentadas de madre, y el empresario, el líder religioso, es el que se toma la libertad de criticar tras bambalinas, no dando la cara, ¿verdad? Haciéndose la víctima, pero beneficiándose de todo ese entorno político. Los testigos de Jehová eso también lo hacen. Los testigos de Jehová en México se benefician de muchas cosas en temas, por ejemplo, de previsión social para sus trabajadores en Betel, en no pagar impuestos como una asociación religiosa, en muchos beneficios que tiene, muchas concesiones que tiene por parte del Estado mexicano para poder darle circulación a sus donaciones voluntarias y no pagar impuestos por ellas, porque yo siempre digo algo también, en México la trampa lamentablemente es legal y beneficia mucho a estos vivos que hablan de los políticos, le dicen no involucrarse en política, jamás postularse para un puesto político porque ellos creen en Dios como la única solución, pero tras bambalinas se benefician como los empresarios y como lo hizo Pablo y como lo hicieron quizás muchos cristianos del primer siglo, beneficiándose de aspectos políticos, porque la política, recuerde usted, no es solamente un tipo de traje y corbata hablando y arengando un atril. La política nos involucra y nos debería de importar a todos. Entonces, que estos tipos tuvieran puestos políticos como Pablo, no, no lo sé. No sé si él se postuló para gobernador, pero que él se benefició de muchos aspectos políticos, sí. Los testigos de Jehová, que hoy tengamos conocimiento de que están en algún puesto político beneficiándose de la política, no lo sé, no hay evidencia de ello. Y además desalientan el voto, dicen que la gente no se involucra en política, es más, si pueden no sacar su INE para votar, mejor, pero sí están profundamente involucrados en temas políticos y beneficiados de temas políticos. En México hay religiones que sí están involucradas de manera directa, sí. Por ejemplo, mire, La Luz del Mundo tiene a Manuel Reyes Carmona, Israel Zamora, Hamlet García Maguer, Flavio Castellanos Polanco como representantes en la Cámara de Diputados y de Senadores, por ejemplo. Son tipos abiertamente declarados miembros y algunos importantes miembros de la secta, esta peligrosísima, igual que los Testigos de Jehová de La Luz del Mundo, que tiene su base en Guadalajara y aquí en Puebla, justamente relacionados con puestos políticos. Ellos son políticos, ellos están en un puesto y están siendo mantenidos por el Estado. Y bueno, se sabe, ¿verdad?, que mucho recurso de muchas campañas políticas viene de parte de la iglesia más grande, ¿verdad? Y viene de parte de grupos como estos. Por ejemplo, recientemente se le dio el registro para intentar quedarse. Yo creo que no se van a quedar porque han fracasado en muchas otras ocasiones. Pero, por ejemplo, grupos evangélicos unidos, entre ellos también la Luz del Mundo, han fundado bajo las órdenes, ahorita déjeme le digo, de Hugo Eric Flores. Hugo Eric Flores es el fundador del partido Paz en México. Recientemente se dio registro a dos partidos. Uno que es una vil copia y burla de la marcha o la marcha rosa, la marea rosa que en México, pero el otro es el partido Paz. Paz. Ese viene de origen evangélico.
Ulrich Flores está metido en eso. Antiguamente era el PES, ahora es el PAS, ¿no? Entonces están, y eso es de risa porque en realidad la Constitución mexicana prohíbe a los grupos religiosos involucrarse de manera directa en temas políticos, prohíbe a los sacerdotes hablar de temas políticos en sus púlpitos, prohíbe a los extranjeros en el país, ¿verdad? Venir a México, como pasa mucho con los españoles y algunos argentinos, a hablar mal del gobierno de México. Eso lo prohíbe la Constitución y la ley. Deberían ser deportados, multados y quizás, si no se regulan, hasta encarcelados. Pero bueno, como le digo, acá la trampa muchas veces es permitida y entonces no se puede. Pero acá todos los curas hablan de política en tiempos de elecciones. Y aunque no sean de elecciones, también viven hablando de política, principalmente defendiendo y apoyando a la derecha, ¿verdad? A los partidos de ultraderecha y ultraconservadores que son los que les han beneficiado a ellos durante décadas. Y este partido Paz viene de eso. Entonces, que existen temas religiosos involucrados en la política y directamente con puestos políticos, sí, lo existe, lo hay. Ahora vamos a la última parte acerca de esto. Yo también quería comentarles los cristianos de hoy y la neutralidad. Ellos hablan justamente acerca de ellos como testigos de Jehová y usted me dejará su opinión, su sabia opinión también en los comentarios o en algo que usted quiera reflexionar acerca de esto. Yo estoy dando mi opinión acerca de este tema. Los cristianos de hoy y la neutralidad. La Biblia deja claro que ni Jesús ni sus primeros discípulos se metieron en la política. Por eso los testigos de Jehová de todo el mundo, como seguidores de Cristo, se mantienen completamente neutrales. Al igual que los cristianos del primer siglo, se concentran en hacer la obra que Jesús mandó: predicar las buenas noticias del reino. Mateo 24:14. Bueno, yo creo que a expensas de lo que usted quiera comentar y usted quiera reflexionar en este video, yo creo que en este último párrafo sí es algo que lo hemos comprobado como testigo de Jehová mientras estuvimos ahí y lo podemos comprobar. En este aspecto ellos sí son totalmente neutrales o en cierta parte neutrales porque ellos sí evitan relacionarse en temas políticos, evitan tener puestos políticos, es más, como lo comenté hace un momento, desalientan el voto, algo está mal porque es un derecho que los ciudadanos tienen y no deberían tener ninguna afectación por ejercer ese derecho, ¿verdad? O por querer salvarse su vida mediante una transfusión de sangre, pero en el tema político, en el tema del voto, también es un derecho que los ciudadanos tienen y no deberían de tener ninguna repercusión, siendo que si la tienen los testigos de Jehová, si es que se les ve en una casilla formados para votar, se pueden ser acreedores a un comité judicial, ¿verdad? Por involucrarse en temas políticos y según su criterio, pues idolatrar, o no sé, no me acuerdo, tendría que revisar el libro de ancianos para ver eso. Pero bueno, eso es algo que ellos sí tienen. Usted podrá decirme en los comentarios su opinión al respecto, pero yo creo que ellos sí son neutrales en ese aspecto. ¿Que se benefician de la política? Yo opino que sí, se benefician mucho de la política. Noruega es un caso, España es el otro. Es como esos tipos, ¿verdad?, que no están a favor de una huelga, no apoyan a la gente cuando se pide un aumento a una empresa o un beneficio social o algo importante, ¿verdad? Ellos siguen trabajando o no apoyan a todos sus compañeros, pero cuando viene el aumento, cuando viene el beneficio social, cuando viene la disminución de horas, cuando viene una prestación adicional para la clase trabajadora, esta gente que no apoyó, que no paró, que no participó en la huelga, que no ha ayudado a cerrar una calle, que... Ah, pero sí lo agarra, ¿verdad? El beneficio, como es ley y se aplica a todos, ellos no dicen, no, no, yo no lo acepto ese aumento porque no me lo merezco, porque yo no los apoyé a estos revolucionarios izquierdosos zurdos de mierda. No, lo agarran. Y los testigos de Jehová pasa algo parecido. Hablan de los políticos, hablan de la política, de la neutralidad, de que no me involucro, pero sí apelan a César en todo tiempo para sus beneficios, principalmente fiscales, y sus beneficios para seguir siendo y comportándose como una secta, aplicando sus criterios y su propia interpretación de la Biblia, tratando con ostracismo y violando derechos humanos básicos de las personas. Para eso sí se benefician de la política y se amparan en la ley para que nadie les pueda decir que no pueden hacer algo porque sería un atentado a su libertad de expresión y a su libertad de culto o libertad religiosa, como lo marca la Constitución, en este caso mexicana, ¿verdad? Usted déjeme sus comentarios, pero finalmente yo le digo, ¿deberíamos de involucrarnos en la política y saber de política? Sí.
no deje de estudiar, no deje de leer, no deje de informarse, porque si no, por eso la gente nos ve la cara. Olvídese de esa frase muy trillada, muy dominguera, muy estúpida: no hables de política, no hables de religión, no hables de fútbol. En los últimos tiempos, los últimos dos mundiales, nos ha enseñado la FIFA de que sí debemos de hablar de fútbol porque está muy relacionado con el poder económico, con la política, y también debemos hablar de religión y de política porque si no, podríamos volver a caer, en mi caso no, pero quizás todos podríamos estar expensos en cierto grado a caer en manos o en las garras de una secta debido a que no hablamos del tema. Si nosotros no hubiéramos escuchado, investigado y hablado del tema, todavía seguiríamos siendo parte de una secta. Entonces, ánimo, siga estudiando, siga escuchando, siga comentando, deje su like, comparte el video. Si algo no le parece, también dígalo, no pasa nada. Yo a veces contesto bien, a veces contesto mal, pero trato siempre de contestar. Abrazo enorme, buen día a todos.